Bien, ya nos acompaña en el estudio central del Canal 11 el economista Pedro Franque. Él es el jefe del plan de gobierno del partido Frente Amplio que lidera la señora Verónica Mendoza. Esta noche vamos a aprovechar para desmitificar muchas cosas que se han dicho acerca de esta organización. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí. Muchas gracias, Luis Alfonso. Encantado de estar por acá. Hace tiempo que no venías por el Canal 11. Bueno. Mucha campaña. Sí, pues efectivamente hemos estado paseando, recorriendo el país, en fin, todos los problemas de la campaña. A ver, empecemos por el planteamiento general de lo que representa el Frente Amplio, para ponerlo en contexto. Es algo así como la alternativa al continuismo, ¿tú lo definirías así? Yo creo que es una forma muy clara de ponerlo, efectivamente. Nosotros hemos sido los que hemos consistentemente durante todos estos años criticado la política económica, criticado la afectación al medio ambiente, criticado toda la persecución de los líderes sociales que ha habido en el país. Verónica Mendoza ha estado ahí, ¿no?, en todos los distintos movimientos y momentos en los cuales esto ha sido muy claro, ¿no? Contra la ley Pulpín, por ejemplo, que Pedro Pablo Kuczynski apoyó, ¿no? Y luego dijo que no oía bien por la nieve, en fin. Frente al tema ambiental, ¿no? Ahorita hemos visto un nuevo desastre petrolero en la Amazonía y ha vuelto a ir, pero ya había ido hace 3 años y ya tenía una labor en el Congreso preocupada por los temas medioambientales y los pueblos indígenas. Entonces yo creo que sí que es la candidatura alternativa. Yo creo que el conjunto de otras alternativas básicamente corresponden a un continuismo, sobre todo en la política económica, pero en una configuración política donde son los grandes intereses de las grandes empresas, de las transnacionales, las que dirigen en la realidad los destinos del país, ¿no? Y ahora, eso es lo que nosotros queremos cambiar. Hablemos un poco, radicalmente, ¿no? Hablaremos del tema programático también, pero primero hablemos del contexto en el que se llevan a cabo estas elecciones. Hay quienes sostienen que el proceso está viciado porque no hay un tratamiento, digamos, con equidad por parte de los medios, que algunos están bastante comprometidos con las candidaturas que también esos medios promueven a través de sus encuestadoras. Bueno, ¿tú qué dirías? Me parece que está clarísimo. Me parece que, en particular, a la candidatura de Verónica Mendoza, pues se le reliega, no se le sacan las noticias, ¿no? Se evita informar sobre ella en un momento en que el país necesita pluralidad. Y por eso nosotros también planteamos en nuestra propuesta de plan de gobierno la necesidad de reforzar la pluralidad de los medios de comunicación y acabar con este monopolio y con esta corporativización, con este control de los grandes intereses económicos que se ve muy claro con algunos candidatos y también con una serie de cuestiones políticas, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de las AFPs, ¿no?, que ha generado pues un montón de rechazo de la población. Nosotros estamos por un cambio sustancial, ¿no es cierto?, del sistema de pensiones. El tema de las AFP ya no debe seguir, a nuestro juicio, más que como un sistema voluntario, pero tú te das cuenta pues que el avisaje pues tiene un poder, hermano. Claro, los medios que están, digamos, tremendo, ¿no?, que están, digamos, con tanto avisaje de las AFPs, no informan de esos temas que son sensibles y que deberían estar en la agenda nacional. Y por eso esta ley que se aprobó el Congreso y que le deben devolvernos a los afiliados a la AFP el 95%, está pasando piola. El Congreso, todo el mundo calladito, la ley no se aprueba, no se insiste, ¿no es cierto?, con una estrategia claramente de que nos olvidemos en la campaña, nos distraigamos y luego todo siga como está, inventarán algún pretexto, inconstitucionalidad, no sé qué, y nos seguiremos con el mismo modelo económico, con el mismo abuso sobre los consumidores, con la misma explotación sobre los trabajadores que hemos tenido todos estos años. Ahora, hace unas semanas el candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea, dijo algo acerca de la necesidad de renegociar los contratos, cosa que tú habías dicho hace mucho tiempo y que eras un poco el cuco. Ahora que lo dice Alfredo, ya no suena tan mal. Bueno, el Frente Amplio y Verónica Mendoza lo había dicho hace varios meses, y Verónica Mendoza en particular, siendo cusqueña, ha estado insistiendo en el tema del gas durante varias temporadas, momentos en la escena nacional, y Manuel Damer, que está de candidato número 2 en nuestra lista por Lima, también, porque realmente es un escándalo. O sea, el gas de los peruanos, el gas de Icamecea, termina exportándose, ya que estamos aquí con el señor Kuczynski, gracias al señor Kuczynski, mientras que, lo que ha dicho varias veces Verónica Mendoza, apenas 3% de los hogares peruanos tienen conexión de gas. En Colombia, 70%. Para que la población lo entienda, el consumo local del gas es mínimo y el mínimo. precio, digamos, en el que se vende al extranjero es súper cómodo para el que compra desde fuera. Bueno, ya hay denunciados 2, ahora Manuel Damer ha sacado un segundo informe
de cómo las exportadoras de gas dicen que lo venden a un precio, pero en la realidad lo revenden a un precio mucho mayor para evadir impuestos. Ya fueron a un tribunal internacional y perdieron, han tenido que pagar 16 millones de dólares, ya hay un informe congresal que dice que deben otros 60 millones de dólares, pero claro, hay una serie de candidatos que lo que prefieren es que nuestro gas se exporte y nosotros tenemos una política muy firme de recuperar nuestros recursos naturales, nuestros minerales, nuestro petróleo, nuestro gas, que sea en primer lugar para beneficiar a los peruanos. Ahora, la gran discusión está a veces en los defensores de los intereses corporativos frente a los defensores de los intereses nacionales y quienes sostienen que, digamos, primero hay que, digamos, priorizar el consumo interno, priorizar, ¿no?, al ciudadano peruano frente al inversor extranjero. Al ciudadano peruano y a la economía, la competitividad que gana una economía porque tienen energía barata es sumamente importante y hoy por hoy tenemos una economía en la cual nuestra industria está paralizada, ¿no? Se dan cifras, ¿no? Gran éxito, 6% de crecimiento económico en diciembre. Pregúntale a la gente de la calle a ver si el empleo está creciendo, si los salarios están creciendo, si la economía está bien, como nos dicen. ¿Y qué es le dirías? Evidente que hace falta un cambio económico fundamental, me parece a mí, se siente, digamos. Cuando en la multimedia tú recibes ataques o calificativos como, digamos, que traes ideas del pasado, que eres un velasquista, un comunista, un terrorista antiminero, Bueno, ¿tú qué dirías? Velasquista nunca he sido, no terrorista tampoco, digamos. Me parece que es una vieja política de tratar de acallar las críticas, ¿no?, con una caricaturización del enemigo y planteando una persecución política, porque cuando se nos dice terroristas antimineros, ¿qué está diciendo? Que los metan a la cárcel, ¿no es cierto? Esa es la consecuencia real, ¿no es cierto? Porque los terroristas, nosotros lo decimos claramente, hay que meterlos a la cárcel. Y entonces no es simplemente un debate político, estamos pasando a temas en los cuales ya la libertad, la democracia, la capacidad de debatir se pone en juego, y eso nos parece a nosotros muy negativo. Nosotros estamos totalmente en contra y no estamos de ninguna manera dispuestos a aceptar algo así, y desde luego pues no nos han podido probar nada, ¿no? Todos los que han dicho, ¿no?, este tipo de calificativos es como, bueno, a ver, danos las pruebas, pues no, muestra algo que muestra que tenemos alguna actividad, ¿no?, que tenga algo que ver con eso. Absolutamente nada, ¿no? Y el señor Arana, que los acompaña, que forma parte del equipo y que también es a veces el objeto central de las críticas, más que serlo tú o ser la propia Verónica, el hecho de que el señor Arana los acompañe y que es, digamos, el pararrayos, ¿no?, el que recibe la mayor parte de los ataques porque, digamos, él tiene una posición de pronto más de izquierda, ¿o no? No, yo creo que no. Yo creo que además él mostró una posición muy claramente pacifista que corresponde a su trayectoria ético-política como sacerdote, de una posición pacifista radical, digamos, gandhiana, ¿no?, como Mahatma Gandhi, ¿no? Parado en la Plaza de Armas protestando con un cartel, ¿no?, que es como quien dice la situación más pacífica en la cual uno puede pensar, y en esas circunstancias es que, bueno, hace unos años después la policía fue, lo golpeó, le rompió los huesos, le rompió la cara, etcétera, ¿no? Entonces ahí no han podido tampoco pues demostrar nada, pero sí nosotros mantenemos un punto de vista claro. O sea, este tipo de derrames de petróleo en la Amazonía, la contaminación que se hace en nuestros ríos, no puede continuar. O sea, ya estamos, por favor, en el siglo XXI. La gente que piensa eso piensa como hace 50 años, ¿no? O sea, ya en el mundo el tema medioambiental es un tema central y no podemos seguir pues abusando de los pueblos indígenas, del territorio peruano impunemente, ¿no? ¿Quién gobierna el Perú? Con FIEP, los poderes fácticos. ¿Cómo describirías tú a ese poder que está en el poder desde la época de Fujimori hasta el día de hoy? Bueno, el poder central yo creo que son estos dos sectores, ¿no? Las grandes corporaciones, las grandes transnacionales, los grandes grupos de poder económicos aliados a un grupo de medios concentrados de televisión, ¿no es cierto?, de algunos periódicos. Ya sabemos aquí en la concentración de medios a quien nos referimos, que trabajan estrechamente unidos, defendiendo los mismos intereses, y que se han sucedido gobierno tras gobierno en el control real de sectores como el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, donde siempre lo que tenemos pues es algún banquero, alguien que fue empleado del banco tal, que viene del exterior del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, que vienen a controlar la economía nacional. Esa es la realidad de lo que hemos tenido hace 25 años. Ahora, pero incluso con el gobierno nacionalista de Ollanta fue capturado el gobierno o nunca creyeron en el cambio. Bueno, no sé si fue capturado o Cosito resultó que no tenía pantalones, pero lo cierto, más allá de cuál ha sido el proceso psicológico o real, ¿no?, de Ollanta y de Nadine Heredia, lo cierto es que este gobierno desde un comienzo apostó y se quedó muy claramente con ese conglomerado de intereses corporativos desde que
planteó pues al ministro Castilla en el Ministerio de Economía y Finanzas y ha venido consistentemente pues, no cambiando los problemas del gas, defendiendo a las grandes empresas mineras, manteniendo el sistema de las AFPs, favoreciendo a los grandes bancos. Uno ve medida tras medida cómo los abusos contra los consumidores y la falta de una estrategia económica alternativa se ha venido planteando, y junto con eso todo el tema de las pequeñas empresas que no tienen crédito, el turismo que es una oportunidad dejada de lado, la agricultura, la actividad de la cual vive la mayor parte de peruanos, pero de la cual nunca se habla. No vemos jamás a los campesinos y pequeños agricultores en Palacio de Gobierno, como si pueden recibir a grandes empresas o a constructoras brasileñas, que parece que ahora pasaban ahí no solo las empresas, sino sus cheques, ¿no? Nos enteramos hoy que no solo pasaban las constructoras, sino ¿no? Ahora, ¿cómo ves tú, Pedro, la candidatura esta de Barnechea que está siendo promovida en los últimos tiempos, pero no se nota mucha consistencia o coherencia, se le ve un poco señorón, ¿no? Un poco aristócrata a Barnechea, no representando de pronto los intereses de los que representa Verónica? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que la primera diferencia grande, ¿no?, entre Verónica Mendoza y Barnechea es Verónica, pues estos años ha estado ensuciando los pies, ¿no? Cuando Verónica Mendoza ahora va a ver el derrame de petróleo en la Amazonía, ya estuvo hace 3 años allá, ¿no? Entonces tú no te imaginas, pues, un Alfredo Barnechea. Tú lo ves más en los cócteles. Efectivamente, tú no ves a Alfredo Barnechea pensando en que ha estado pues con los campesinos de Espinar, que ha estado con los indígenas de la Amazonía, que ha estado en las calles con los jóvenes, ¿no? Es un personaje, pues digamos, ¿no es cierto?, que le gusta, ¿no?, presentarse como... Él ha dicho el otro día, digamos, que él es un campesino es él. No, pero eso ya no merece pues una respuesta, ¿no? No sé qué decirte, creo que uno lo ve y dice, ya, pero... ¿Tú dirías que es un poco pituco? Bueno, claramente, digamos, ¿no? Claramente, ¿no? Y bueno, él estuvo muchos años comprometido con el partido aprista, ¿no? Fue parlamentario, diputado aprista, defensor de Alan García en su primer gobierno, ¿no? Entonces ha estado comprometido también con ese... Íntimo de Vargas Llosa también, ¿no? Sí, pues no, tiene un parentesco con Pérez de Cuéllar, digamos, ¿no? En fin, alguien que ha preferido una política más de este tipo que una política más con el pueblo y cuya trayectoria, honestamente, no se le conoce, ¿no? Digamos, ¿no? Yo creo que es una persona que ha figurado en un momento, pero le falta ese contacto popular, digamos, ¿no? Esta característica que tiene Verónica Mendoza de ser provinciana, cusqueña, que puede hablar y cantar en quechua, yo creo que es algo que refleja algo que nace del Perú, ¿no? Del Perú profundo, como podría decir alguien. Pero la han visto a ella con el carácter, en la entrevista hostil que le hicieron la vez pasada en el Canal 2. Ella, ¿y qué diferencia con la de Alan García, ¿no?, que hace materia de memes y comentarios en las redes totalmente echada, estos últimos días, ¿no? Esa entrevista con Alan García. Grabada, ¿no? Pactada, arreglada, 2 entrevistadores que no le preguntaron nada y a ella fue totalmente hostil, pero ella salió muy bien parada, ¿no? Porque tiene carácter, pues tiene firmeza de principios, ¿no? Ahora, eso es lo fundamental, ¿no? Dicen que el poder fáctico tiene varios candidatos en carrera, que es como una carrera de caballos donde han apostado a varios, y este experimento que ha sido catalogado como el experimento Macroconsulto, el experimento Yambal, no es sino uno más de los candidatos del poder fáctico para mantener el modelo y el sistema y los privilegios de ciertos sectores. Ahí parece que claramente en el tema económico Julio Guzmán no ha planteado ninguna alternativa clara, ¿no? Salario mínimo, por ejemplo. Nosotros decimos en el Frente Amplio que suba 1.000 soles. Tenemos que tener una política salarial clara para favorecer a los trabajadores. ¿Qué dice Julio Guzmán? No sé, quizás, seguramente, quién sabe, lo pensaré, a lo mejor hago algo. Las AFPs, otro claro abuso contra los trabajadores. ¿Nosotros qué decimos? El sistema tiene que ser opcional, la gente tiene que poder mover su plata, que nos devuelvan el 95%. ¿Qué dice Julio Guzmán? No, las AFP son muy importantes, hay que tenerlas en consideración, ¿no es cierto? Lo mismo que dice Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? No, hay que tener cuidado, ¿no?, etcétera, ¿no? Y uno puede repetir así los ejemplos, digamos, ¿no es cierto?, de medidas críticas. Hay quienes sostienen que Guzmán, el mismo Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que él es un aprendiz y que en vez de votar por un principiante, que voten por el original, ¿no? ¿Tú qué piensas? Me parece que yo no me queda nada claro cuál es la diferencia en la propuesta económica de Julio Guzmán con la de Pedro Pablo Kuczynski. A mí las dos me parecen continuismo. Ahora, y me parece que en el fondo son continuismo de las políticas que estableció Alberto Fujimori en el tema económico, ¿no es cierto? La privatización a rajatabla, la eliminación de los derechos laborales, ¿no? Regalar nuestra minería y nuestro petróleo a las transnacionales, todo eso viene en el Perú de hace 25 años. Y eso es lo que tenemos que
que cambiar sustancialmente y tenemos que plantearnos otro motor del crecimiento económico. Ya seguir pensando que todo nuestro futuro está basado simplemente en sacar minerales y petróleo y gas y exportarlos del país, eso ya no Tú va dirías, más, para hablar ¿no? en castellano, en los términos Claro. que hoy se emplean, ¿es el fin del modelo extractivista o de la economía extractivista para pasar a un modelo de más industrialización? Donde el Definitivamente, porque para comenzar las condiciones internacionales cambiaron. Los precios de los minerales han caído, el precio del petróleo ha caído de una manera pues, tremenda. Y entonces si ya todos los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, etcétera, dicen, bueno, esto tiene para 5 o 10 años. Entonces pensar que lo que tuvimos en los años anteriores, un boom, ¿no es cierto? Un momento muy especial, ¿no es cierto? En la cual estos altos precios metieron, ¿no es cierto?, plata, enriquecieron sobre todo a las transnacionales, pero también favorecieron la economía peruana. Eso ya no va más, ya la realidad económica internacional es otra, simplemente cambió. Y entonces tenemos que apostar ahora por pequeños productores, por turismo, por agricultura, por biodiversidad, ¿no? A eso iba la pregunta, ¿qué debería cambiar? Dicen que la matriz o la génesis de todo esto es la Constitución de Fujimori, que relegó al Estado y que promovió el modelo neoliberal. ¿Qué cambiaría en marco regulatorio si es que ustedes llegan al poder? Bueno, nosotros claramente estamos planteando la necesidad de una nueva constitución. De hecho, por esta constitución ilegítima aprobada por un referéndum con trafa, ¿no? En medio de una dictadura, pues tiene un origen absolutamente espurio. Pero además porque mantiene este tipo de condiciones en las cuales, bueno, queremos renegociar el contrato del gas, no. La Constitución dice que esos contratos son contratos ley. ¿Queremos derecho a la salud? No, la Constitución no establece con claridad que los peruanos tengamos derecho a la salud. Derecho a la salud, hermano, es una de las cosas más fundamentales que puede haber en la vida, el derecho a la salud, y nuestra Constitución no la garantiza. Y sobre todo el régimen político. Me parece clarísimo que en el Perú tenemos un régimen político que está podrido, que está atravesado por la corrupción, ¿no? Que está atravesado por el plagio, ¿no es cierto?, por la improvisación, por la falta de partidos políticos y por un modelo pues, que se está recentralizando, cuando lo que el Perú necesita es descentralización a gritos, ¿no? Ahora, entonces, por eso nosotros planteamos un cambio de la Constitución. Ahora, ¿no? si salen de carrera el señor Guzmán y el señor Acuña, cosa que puede ocurrir, mañana vamos a ver en primera instancia qué ocurre con Guzmán, dicen Bueno, que todo y esto Acuña se va... quedó con la patita cojo, como la cucaracha. Ya no puede caminar, porque le falta. Bueno, Acuña ya, también ya le representa- falta un pedazo de la plancha. Pero ¿Ah? Acuña también más o menos que representa un poco el mismo modelo, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Dicen que se va a chocolatear todo y ahí es la oportunidad de Verónica de rivalizar con otra mujer, con Keiko Fujimori. Mira, yo creo que a pesar del cerco mediático, de la poca información de los medios que efectivamente no nos dejan, ¿no? Salvo algunas excepciones. Digamos, No, este como canal esta, es como muy esta, plural, digamos, ¿eh? ¿no es cierto? Como esta, pero salvo, ¿no?, difíciles o contadas excepciones, a pesar del cerco mediático, claramente la candidatura de Verónica Mendoza, el Frente Amplio, va haciéndose conocida y va pegando en la población. Y yo creo que sigan o no sigan en carrera, porque yo creo que mejor es que haya competencia electoral. Aunque francamente el argumento también que dice que bueno, yo no tuve democracia interna, yo no hice las cosas como deben hacer, pero tienen que dejarme pasar, me parece que es un pésimo argumento, ¿no? Porque con ese argumento, esa persona cómo luego va a defender la ley, el orden, el respeto a las normas, el combate a la informalidad, ¿no? Cuando sea presidente, ¿qué le va a decir la gente? Oye, hermano, si tú fuiste el primer informal que cuando fuiste candidato dijiste que no había que cumplir las leyes porque lo que primaba era tu candidatura. Bueno, hoy... Entonces, a mí me parece que ahí hay un riesgo muy grande para el futuro del Perú. Pero Hoy se ha dentro de hecho eso- público, hoy se ha hecho público, por ejemplo, que el abogado César Landa, que los ha patrocinado y que ha hecho el informe oral, está inhabilitado en el Colegio de Abogados. O sea, otro error, digamos, del señor Guzmán dentro del cumplimiento de la ley, ¿no? O de la norma. que es algo básico, ¿no? Yo creo que mejor es ganar en la cancha, ¿no? Entonces yo creo que Verónica Mendoza les va a ganar en la cancha, bueno, estén o no estén, ya ese es un tema de la justicia electoral, digamos, ¿no? También hay que darle al Jurado Nacional de Elecciones su autonomía que debe tenerla por ley y dejar que el Jurado Nacional de Elecciones, pues, resuelva el tema, ¿no? Pero como digo, ¿Tú confías que a pesar del cerco mediático... mejor es ganar en la cancha para que no quede ninguna duda en el resultado electoral. El tema del uso de las encuestas para manipular, para distorsionar, para meter periodicazos, creando la sensación en la opinión pública de que ya la elección está prácticamente decidida por los peruanos. ¿Tú qué piensas de eso? Pienso que es una vieja práctica que ha demostrado más de una vez que no funciona. Y es curioso cómo a veces los medios o determinados sectores intentan, ¿no?, los mismos errores una y otra vez. Yo creo que ya la población peruana
ha quedado, por las experiencias de resultados anteriores, de elecciones anteriores, con mucha desconfianza de estas encuestadoras, y entonces uno toma los resultados, como quien dice, con una buena dosis de escepticismo, ¿no? Más allá de que sea un tema de cómo, si las encuestadoras están haciendo bien, están manipuladas o no, creo que para todos los peruanos está claro que el resultado del 10 de abril de las elecciones puede ser muy distinto a lo que nos dicen las encuestadoras un mes antes o 2 meses Eso antes, depende o 3 también meses antes, ¿no? Ya lo hemos visto 1, 2, 3 veces, entonces la verdad está muy claro, ¿no? Dependerá también del trabajo de hormiga y del despliegue que hagan ustedes a nivel nacional, digamos, llevando el mensaje. Bueno, mira, si no... Verónica Mendoza estos días ha estado en Cajamarca, de ahí en Celendín, de ahí en Pampamarca, de ahí en Chota, regresa para tener mañana un meeting en San Juan de Miraflores, y de ahí vuelve a dirigirse a Iquitos, a Nauta, y está ahorita en una gira recargada de... Lo sabemos porque le hemos invitado y se ha comprometido a venir al canal próximamente, ¿no? Sí, pero efectivamente, como te digo, ya está Yo te quiero agradecer, Pedro. Visitando regiones, provincias, y con mucha aceptación, con mucho éxito, ¿ah? Vemos los reportes, y cuando ella estaba, yo estuve con ella en Cusco hace unas semanas, la verdad es que un gran recibimiento popular. La gente recibe muy bien el mensaje, porque creo que hay un hartazo en la economía que tenemos, en la falta de empleo, en los abusos que hay contra la gente, y en una clase política corrupta frente a la cual Verónica Mendoza representa esa renovación, pero esa honestidad, esa valentía, esa fuerza que se necesita. Muy bien. Oye, Pedro, te comprometo a que vengas más a menudo. Hace tiempo que no estabas en Canal 11. Bueno, la idea es que participes más a menudo para poder compartir con nuestra audiencia, ¿no?, tus tesis, tus planteamientos, y también que la gente abra los ojos respecto a lo que realmente está pasando en la multimedia. Cuando quieras, ¿eh? Encantado de estar por aquí. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Bien, ha sido Pedro Franque, el jefe del plan de gobierno del Frente Amplio, que postula a la candidata Verónica Mendoza a la presidencia de la República. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos con las noticias con Yanina, e inmediatamente después Gilbert Violeta, el número 2 del Partido de Peruanos por el Cambio. No se vayan.